Cristianismo no es solamente relacionamiento con una iglesia o con una doctrina. Cristianismo, en primer lugar y por encima de todo, es relacionamiento con la persona maravillosa de Jesucristo. Voy a decir algo que te puede chocar. Hay muchos cristianos que están en la iglesia, piensan que son cristianos, pero son solamente miembros de iglesia. Todavía no han llegado a la maravillosa experiencia de ser cristianos. Y hay mucha gente que todavía no está en la iglesia y sin embargo ya vive el cristianismo. ¿Qué cosa es cristianismo? Voy a leer lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Hijos de Dios. Dios quiere tener con los cristianos una experiencia de padre para hijo. Mira, si tú eres hijo de un cristiano y tu papá como cristiano es hijo de Dios, genealógicamente, ¿qué vendrías a ser tú para Dios? Si tu padre es el hijo de Dios y tú eres el hijo de Dios, ¿qué vendrías a ser? Nieto. Pero en ninguna parte de la Biblia vas a encontrar la expresión nietecitos míos, queridos nietos, ahora somos nietos de Dios. No hay. Él solo reconoce hijos, no reconoce nietos. Nadie se va a salvar porque el papá fue un buen cristiano. Tú vas a tener que llegar a tener una experiencia propia, personal con el Señor Jesucristo. Una experiencia de padre para hijo. Y en esa experiencia vas a tener que aprender a caminar con Dios. Cristianismo es caminar con Jesús. Levantarte con Jesús de mañana. Salir al trabajar con Jesucristo. Almorzar con Jesús. Volver en la tarde a la casa con Jesús. Acostarte con Jesús y dormir con Jesús. Cuando yo digo que cristianismo es compañerismo con Cristo 24 horas por día, muchas veces las personas piensan, pastor, ¿y a qué hora me levanto? ¿Y a qué hora me baño? ¿Y a qué hora trabajo? ¿Y a qué hora estudio? Pues tienes que aprender a hacer todo lo que haces con Jesucristo. Entonces eres cristiano. De otra manera, eres apenas un miembro de la iglesia. ¿Serías capaz de imaginar que Jesús está a tu lado cuando estás jugando un partido de fútbol? Que Jesús está a tu lado cuando te estás divirtiendo con tus amigos, que Jesús está a tu lado cuando estás comiendo. Entonces, lo que tú hagas no va a ser la ansiedad de estaré pecando, no estaré pecando, estaré haciendo, sino la maravillosa experiencia de andar con Jesucristo, que es tu Padre, es tu amigo, y tratar de ver una sonrisa en el rostro maravilloso del Señor Jesucristo. Como resultado de eso, tu vida es una vida de obediencia, tú andas en los caminos de Dios y pues relación de amor produce amor, relación de amor produce gozo. Y si tú te relacionas con Dios en una experiencia de padre para hijo, tu cristianismo va a ser un cristianismo abundante, un cristianismo pleno. Sin embargo, hay mucha gente que conoce la doctrina y son especialistas en conocer qué cosa es pecado, qué cosa no es pecado, pero no viven una experiencia diaria de compañerismo permanente con Cristo. Resultado, viven una experiencia triste, solo mirando el comportamiento de las otras personas. Tú no te preocupes con lo que los otros hacen o no hacen. Hay gente que me dice así, pastor, ¿y cuándo vendrá el reavivamiento, la reforma a la iglesia? Tú no te preocupes por los otros, tú preocúpate cuándo va a venir el reavivamiento y la reforma a tu vida. Entonces tu vida va a ser una fuente de inspiración para los otros. Ahora, en esa maravillosa experiencia de compañerismo con Cristo, te vas a dar cuenta que la mano poderosa de Jesús te acompaña para todo lado. En Jesucristo, mártir de paz,
en las horas más pesadas de tentación vas a encontrar el refugio, vas a encontrar el compañerismo, vas a encontrar el amor de Dios. Sabes que a mí me llevó muchos años descubrir la experiencia de caminar con Cristo como si estuviera caminando con un amigo. Muchos de ustedes han leído mi experiencia, han escuchado mi experiencia. En los primeros años de mi ministerio yo era un pastor rígido, un pastor de aquellos que se puede decir conservador, preocupado únicamente en las reglas, en la conducta, en el comportamiento. Tuve que ir a la selva, a la Amazonía de mi país. Ahí, en la desesperación, en la oscuridad, muchas veces me perdí en la selva, no sabía dónde estaba la salida. Ahí descubrí que la vida cristiana no era solamente tener conceptos teóricos en la cabeza, era caminar con alguien que está a tu lado. Yo nunca vi a Jesucristo, yo nunca lo toqué. Y cuando cuento algunas experiencias milagrosas de Cristo en mi vida, no es por el aspecto místico de esos actos milagrosos, pero lo que quiero decir que aunque no lo toqué y aunque no lo vi, yo siento que Jesús está conmigo. Cuando estoy dirigiendo mi carro, Jesús está a mi lado. A veces en las grandes ciudades paro delante de un semáforo y miro al lado y el otro conductor se está riendo de mí. Y yo sé por qué se está riendo. Porque él me ve hablando solo y debe pensar, ese pobre está loco. No estoy loco. Yo sé con quién estoy hablando. Yo sé quién está a mi lado. Y ese compañerismo, ese amor de mi Padre, de mi amigo Jesucristo, me produce alegría, me produce paz. Por eso es que a estas alturas yo continúo predicando con la misma fuerza, con la misma energía. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo para compartir el amor maravilloso de Cristo. Y que la gracia del Redentor siempre dirija nuestro vivir. ¿Sabes que en la Biblia encontramos experiencias como la de Enoc, que un día desapareció porque Dios se lo llevó? Y si Dios se lo llevó, debe ser porque era un hombre bueno. Pero ¿por qué era bueno? La Biblia dice, y anduvo Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Enoc era bueno porque anduvo con Dios. Noé era perfecto en sus generaciones porque anduvo con Dios. David es llamado el amigo del corazón, el hombre conforme al corazón de Dios, porque anduvo con Dios. En la vida de estos tres hombres hay una expresión, los tres anduvieron con Dios. Fueron compañeros, cultivaron una experiencia de compañerismo con Dios. Y el resultado de eso fue pues una vida de armonía con la voluntad de Dios. Ahora te digo una cosa, Noé en un momento de su vida se emborrachó, quedó ebrio, desnudo en la calle. David en un momento de su vida cometió adulterio, engañó, mintió, asesinó. En ese momento, lógicamente, que ellos no estaban al lado del Señor Jesucristo, se habían separado, habían escogido su propio camino. Pero lo bonito de todo es que ellos regresaron. Eso es lo maravilloso del Evangelio. Y ahí entra la gracia. Nadie se va a salvar porque nunca cayó. Si un día te salvas, será porque a pesar de haber caído, creíste en el Señor Jesucristo, te levantaste y continuaste caminando con Él. En Jesucristo, mártir de paz, está toda tu seguridad de salvación. Vamos al texto bíblico esta noche. Nuevamente vamos a pedir que abran el texto bíblico. Ahí está. Mateo 11, 28 al 30. Que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Hasta ahí. Mientras colocan el texto, yo voy a ir entrando en el mensaje de esta noche. La invitación de Jesús es, ven a mí.
Y eso es lo que hoy día, en estos días, resulta difícil para nosotros. Porque nosotros generalmente corremos atrás de las personas y no corremos atrás de Jesús. La invitación de Jesús no es ven al pastor, es ven a mí. Y les voy diciendo más, ni siquiera es ven a la iglesia, es ven a mí. Algunos llevan tiempo para entender que tú puedes estar en la iglesia y no estar en Cristo, pero que es imposible estar en Cristo y no estar en su iglesia. Tu prioridad no es solamente estar en la iglesia, tu prioridad es estar en Cristo, y el resultado de estar en Cristo será estar en la iglesia. Pastor, entonces si estoy en Cristo ya no necesito preocuparme con la organización, porque hay mucha gente sincera que dice así: pastor, yo estoy bien con Cristo, pero no quiero saber nada con la iglesia. Yo no entiendo eso. Teológicamente, bíblicamente, es imposible entender cómo alguien puede estar bien con Cristo y no querer saber nada de la iglesia. Porque en la Biblia hay dos figuras elocuentes de la relación Cristo y su iglesia. Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa. Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Ahora, ¿cómo puedes decir, yo voy donde ti y te doy un beso en la frente, pero te doy un puntapié en la canilla? Porque yo estoy bien con tu cabeza, pero no estoy bien con tu cuerpo. ¿Tiene lógica eso? Entonces, ¿cómo tú puedes decir, estoy bien con Cristo, pero no estoy bien con la iglesia? Ahora tomemos la otra figura, el esposo y la esposa. Cristo es el esposo, la iglesia es la esposa. Vamos a decir que yo te invito a cenar. Poca gente sabe que yo cocino. No me gusta cocinar, yo cocino. Es decir, sé cocinar. Te puedo preparar un manjar y te invito a cenar. Al pastor Acosta lo voy a invitar a cenar. Y hermana, por favor, discúlpenme la ilustración que voy a hacer. Le digo al pastor Acosta, mira, ven a cenar a mi casa. Te voy a preparar un espagueti al pesto que te vas a chupar los dedos. Pero por favor, no me traigas a la miserable de tu esposa. Él vendría, un hombre que se presa de hombre, ¿aceptaría ese tipo de invitación? ¿Cómo? Si cuando se casaron los dos pasaron a ser una sola carne. Y si yo tengo algo contra la esposa, ya tengo contra él. Entonces, ¿cómo alguien puede? Si Cristo dice que el esposo y su iglesia es la esposa, ¿cómo alguien le puede decir a Cristo, oh Señor, yo te amo, pero no quiero saber nada con tu iglesia? No es posible. Sí, pastor, pero en la iglesia hay muchos defectos. Claro que los hay, querido. ¿Por qué? Porque nosotros somos una iglesia que está caminando por el desierto de esta vida rumbo a nuestro hogar celestial. Somos una iglesia en peregrinaje, somos una iglesia militante, somos una iglesia transitando el camino de la santificación. No somos perfectos. Yo siempre digo que esta iglesia no es perfecta porque yo soy miembro de esta iglesia. Porque tal vez si yo no fuera miembro de esta iglesia, ahí la iglesia sería perfecta. Porque imagínate, si todos los miembros de la iglesia fueran como tú, y tú sabes quién eres, tú te conoces bien, pero si todos los miembros de la iglesia fueran como tú, la iglesia sería linda y maravillosa, ¿sí o no? ¿Ah? Entonces ahora entiendes por qué la iglesia no es perfecta. Porque esta iglesia, que es la iglesia de Dios maravillosa y linda, tiene miembros imperfectos, miembros cuyo carácter no es el carácter de Dios,
Miembros que no han aprendido a ser mansos y humildes de corazón. Miembros que tienen un toro bravo durmiendo, que cuando todo sale bien está tranquilito, pero cuando no le salen bien las cosas ya se levanta. ¿Sabes cuál es muchas veces nuestra tragedia? Que un día encontramos la palabra de Dios, la empezamos a estudiar, descubrimos que solo podemos ser salvos en Cristo. Descubrimos que los que han sido salvos en Cristo deben andar como Jesús anduvo. Y seguimos descubriendo en la palabra de Dios las cosas que a Jesús le gustan. Aprendemos toda la doctrina, aprendemos todas las verdades bíblicas. Y después decimos, ya me convertí. Pero mi pregunta es, ¿y tu carácter cuándo cambió? Tu cabeza se llenó de información bíblica, pero ¿eso es cambio de vida? ¿Eso es cambio de carácter? Y ahora yo les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han sido en su vida pasada o son ahora miembros de junta de iglesia? Levanten la mano. Todos los que son o han sido miembros de junta de iglesia. Muy bien. Ahora, en alguna junta de iglesia ustedes de vez en cuando ven que los toros despiertan y que comienzan a... ¿Han visto o no han visto? Pero no son miembros de junta de iglesia. ¿Qué pasó? Cabeza llena de información, llena de doctrina, llena de profecía, los principios, los valores, pero el carácter no cambia nunca. Te voy a contar una historia para que sonrías. Cuando tú te entregas a Jesucristo, tu cuerpo pasa a ser el cuerpo de Cristo. La Biblia dice que tu cuerpo pasa a ser templo del Espíritu Santo. Debes alimentarlo con sabiduría. Debes cuidar ese cuerpo que no te pertenece, es el cuerpo del es el templo del Espíritu Santo. Debes evitar de usar drogas, alcohol, cigarro, todo aquello que te hace mal. Y pues la ciencia dice que el café altera los nervios. Entonces un buen anciano de iglesia un día le enseñó la Biblia a un amigo, lo instruyó en todas las verdades bíblicas y le enseñó a cuidar su cuerpo. Y le dijo, mira, si tú amas a Jesús, no debes tomar café, porque el café destruye los nervios. El que toma café vive nervioso y el cristiano tiene que ser manso. El cristiano no puede ser nervioso. Entonces tú no puedes tomar café. Prometes que no vas a tomar. Y el otro que estaba conociendo la palabra de Dios dice, bueno, yo prometo. Se bautizó. Un año después, el anciano de iglesia va a visitarlo a la hora del desayuno y lo encuentra tomando café. Y casi se lo come vivo. Casi se lo come. Pero no te he dicho, no te he enseñado que el café pone nervioso. Y el otro hermanito con una paz en su corazón lo mira, calma. Yo soy el que toma café y tú eres el que te pones nervioso. ¿Estoy diciendo tomen café? No. Lo que te estoy diciendo es, ¿de qué te sirve que no tomes café si tu carácter nunca cambió? ¿De qué te sirve que conoces la doctrina, conoces la profecía, conoces todo, pero tu carácter no cambió? Y ahora viene Jesucristo y dice, ven a mí. No creas que porque eres miembro de iglesia, tu carácter ya cambió. Ven a mí, soy yo el que te va a poner el yugo. Mañana mi tema es el yugo. Y mañana voy a decir mañana, para que ustedes vengan hasta el último día.
Pero les voy a explicar lo que es el yugo, porque ahí está el secreto de la victoria. Jesús dice, ven a mí, yo te voy a poner el yugo y tú vas a aprender de mí a ser manso y humilde de corazón. Pero tienes que venir a mí y no pensar que solo porque estás en la iglesia ya viniste a mí. Pero si vienes en mí, vas a estar en mi iglesia. Ven a mí, no vengas al pastor, no sigas a hombres, porque nosotros vivimos en un mundo donde nos gusta ser celebridades. Hacemos de un deportista una celebridad, de un cantante una celebridad, y en la iglesia pues se hace de los pastores celebridad. Y a veces se deja de seguir a Jesús para seguir al hombre. Y no crean que a los seres humanos no nos gusta que nos sigan, que nos pidan una foto, un autógrafo. Pues el ser humano se siente importante. Yo no sé si ustedes han escuchado esta historia. Eso no está en la Biblia, alguien debe haber inventado, pero yo se las voy a contar. ¿Se acuerdan que antes de la crucifixión de Cristo, Él entró en su entrada triunfal a Jerusalén, montado en un pollino, en un burrito que nunca había sido montado? Ese burrito entró y en la noche volvió a la casa de los papás. Y la familia burro ya estaba toda cenando, ya había terminado la cena. Y el burrito ahora llega y dice, mamá, por favor mi cena. Y la mamá burra le dice, pero hijo, llegaste tarde, tu cena está en el fogón, caliéntate, pues has llegado tarde. Ahí el burrito se puso bravo y dice, espera, ¿cómo caliéntate tu cena? Yo no soy cualquier burro, yo soy un burro diferente, yo soy un burro especial. Y todos lo miraron, ¿qué te pasa? Y él dice, esta mañana yo fui a Jerusalén y la gente levantaba hojas de palmera y me saludaba, Hosana al rey que viene. Me echaban flores en el camino. Ahora yo llego aquí, caliéntate tu cena. Ustedes no saben con quién están lidiando. Y el papá lo miró y le dijo, mira, hijo, estás loco. ¿Cómo es que la gente te llamaba rey, que te gritaba Hosana y te echaba flores? Y él dice, no, mañana vengan ustedes conmigo para que vean. Yo no estoy mintiendo. Al día siguiente volvieron a la ciudad, la familia burro, papá, mamá, el hijo. Y cuando entraron por la ciudad era día de fiesta, había mucha gente. Y el burrito entraba y la gente lo pateaba. Sal, burro, vete, burro, para aquí, sal de aquí. Y de repente el burro miró al papá y el papá lo miraba así. Y el burrito comenzó a llorar y le dice, papá, no te estoy mintiendo. Yo no sé qué le pasó a la gente tan loca, porque ayer me decían rey y ahora me patean. Pobre burro. La gente nunca lo llamó de rey a él. La gente llamaba rey al que el burro cargaba, al Señor Jesucristo. Pero el burro pensaba que era él que lo seguía. El problema es que los burros seguimos vivos y nos gusta que nos sigan. Pero Jesucristo dice, ven a mí. No dice, ve al burro. No dice, ve al pastor. Dice, ven a mí. Él está hablando aquí de una experiencia de intimidad, de una experiencia de amor, de una experiencia de comunión personal. Por eso, querido, una de las primeras cosas que tienes que hacer al entregarte a Jesús es decirle, Señor, dame un corazón capaz de amarte. Porque el Señor Jesucristo te dice, hijo mío, dame hoy tu corazón. Y después que me has dado tu corazón, que tus ojos se fijen en mis caminos. Yo no quiero que tú te fijes en mis caminos, en mis principios, en mis mandamientos. No.
yo quiero eso, pero si primero me has dado tu corazón, si has venido a mí, si te has apasionado por mí, si has llegado al punto de decir, Señor Jesucristo, tú eres mi vida y sin ti yo no soy nada. Si tú le entregas tu corazón a Jesús, ahora sí, yo te voy a enseñar a andar y te voy a llevar por donde debes caminar. Pero el amor es la base de la relación personal que el Señor Jesucristo quiere tener contigo. ¿Tú crees que para Jesús tú eres un número? ¿Tú eres apenas una persona más que está esta noche aquí? De repente me estás viendo ahí en tu casa, en el computador, solo, triste, lleno de problemas, de dificultades. ¿Tú piensas que Jesús no conoce lo que te está pasando en tu vida? De repente hoy es tu cumpleaños, nadie se acordó de decirte felicitaciones. De repente mañana tienes que pagar una factura, una cuenta, no tienes el dinero. Estaré predicando para un alumno que va a comenzar el año escolar, no tiene cómo pagar la escuela. Estaré predicando para una pareja que ya está pensando en divorciarse. Estás cansado porque todo el día has salido buscando empleo, no has conseguido. Estás sentado aquí, todos te miran, te saludan, pero nadie sabe el volcán de dolor que invade tu corazón. Lo querido, tú eres lo más precioso que Dios tiene en esta tierra. Tú no tienes idea de cómo Dios te ama. Tú no tienes idea de cómo le importas a Jesús. Esta vida te golpea, yo sé. En esta vida muchas puertas se cierran. Hay circunstancias en la vida cuando las luces se apagan y no ves salida. Pero Jesús te ama y por eso te dice, ven a mí. Ven a mí. No deposites tu confianza en hombres. Porque si yo te enamorara, si yo te cautivara, si yo te diera abrazos y cariño, y un día vamos a decir que el diablo entrara en mi corazón y me sacara de la iglesia, tú te irías conmigo y yo te llevaría a la muerte. La iglesia está equivocada, Bullón está correcto. Todos están mal, Bullón tiene la verdad. Ahora tal vez por eso entiendas por qué cuando predico tú no me encuentras. Yo te amo, querido. A veces cuando estoy solo en casa, mi esposa tal vez despierta madrugada, no me encuentra. Ella sabe dónde estoy. Hay un cuartito llamado la biblioteca donde yo estoy orando. ¿Por qué oro? Por ti. No te conozco, no sé quién eres. Yo quisiera verte en el reino de los cielos. Yo sé las luchas, los dolores que sufres, las dificultades, los problemas. Pero cuando termino de predicar, quisiera que te vayas a la casa diciendo, fui a Jesús, me encontré con Jesús, y no llegues a la casa diciendo, me saqué una foto con Bullón. Jesús es tu vida. Jesús tiene que ser el centro de tu experiencia. Tienes que enamorarte de Jesús, tienes que seguir a Jesús. Hace muchos años atrás encontré una señora anciana que me dijo, pastor, ¿está viendo aquel viejito allá de cabello blanco? Sí, hermana, es mi esposo, pastor. Oh, qué bueno. Estamos casados a 60 años, una vida. Oh, qué bueno. Pastor, pregúntale a mi esposo, en estos 60 años he sido una esposa perfecta, en los moldes tradicionales del matrimonio, perfecta.
ropa limpia, hijos criados, comida, todo perfecto. Pero no he sido feliz, pastor. Nunca he sido feliz. Pero hermana, ¿por qué usted dice que no ha sido feliz? Es que yo no amo a mi esposo, pastor. Pero ¿cómo? Solo ahora, 60 años después, usted se da cuenta que no lo ama. Y ella dice, no, pastor, es que yo nunca lo amé. ¿Pero por qué se casó? Y la viejita empezó a llorar y dice, pastor, cuando yo tenía 15 años, nosotras no escogíamos el esposo. Los papás nos escogían el esposo. Y un día llegó mi papá y dice, mira hija, dentro de 2 meses te vas a casar con el hijo de mi compadre fulano. Empezaron a preparar la fiesta, el ajuar, el banquete, todo listo. Y yo no conocía a mi novio. Y mis padres, mi madre me enseñaron, hija, una esposa correcta hace esto. Y una esposa correcta no hace esto. Todo colocaron en mi mente. Faltando 2 días para el matrimonio, yo fui a la estación del ómnibus porque mi novio estaba llegando. Y mi expectativa en mi corazón, ¿será que me va a gustar? ¿No me va a gustar? Y de repente mi papá me mostró un muchacho. Es ese, lo miré. No me gustó, pastor. Pero 2 días después me casé. Pregúntele a mi esposo. He hecho todo lo que una esposa perfecta hace, pero nunca he sido feliz. Ya te dije que el bautismo es una especie de matrimonio con Cristo. Podrías decir tal vez esta noche, pastor, yo estoy casado con Cristo, estoy bautizado hace 20 años, 5 años, 10 años, 2 años. Nunca he sido feliz. ¿Por qué? Cumplo todo, sigo todo, guardo todo, obedezco todo, pero pastor, yo no estoy enamorado de Jesús. ¿Y cómo puedes ser feliz con Cristo si no te has enamorado de Él? Por eso Jesús dice, venid a mí. Por eso Jesús dice, hijo mío, dame hoy tu corazón. Entrégale tu vida. Ese mismo concepto no es un nuevo concepto que Jesús presenta. Ese concepto Jesús ya a través de un profeta lo había presentado en el Antiguo Testamento. Voy a pedir que coloquen Jeremías capítulo 6 versículo 15. No sé si tienen el texto listo ahí. Jeremías capítulo 6 versículo 15. Ahí está. Versículo 6. No es ese. Bueno, vamos a decir, yo les leo aquí. Dice, les voy a leer aquí. Dice, colocaos a la orilla del camino y preguntaos por las veredas antiguas. Preguntad por el camino, andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Y qué dice Mateo? Mateo dice, Jesús dice, venid a mí y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero eso en el Antiguo Testamento ya estaba escrito. Pregunta por el camino, encuentra el camino, sigue el camino y hallarás descanso para tu alma. ¿Y quién es el camino? ¿Dónde está el camino? Cuando Jesucristo estuvo en esta tierra, ¿qué dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino. ¿Para qué sirve un camino? ¿Para qué sirve el camino? ¿Hay un camino de aquí a Cali? Si en lugar de tomar el camino de aquí a Cali, agarro el camino de aquí para el otro lado opuesto, nunca voy a llegar a Cali.
El camino sirve para llegar a un lugar. ¿No sabes cómo sacar a tus hijos de las drogas? Hay un camino. ¿No sabes cómo salvar tu matrimonio? Hay un camino. ¿No sabes cómo aprender a administrar tu dinero? Hay un camino. ¿No sabes cómo mejorar de salud? Hay un camino. Jesús es el camino. Cuando lo encuentras, cuando le entregas tu corazón, cuando te enamoras de Él, cuando decides seguirlo, Él te va a llevar a pastos verdes y aguas tranquilas. Oh querido, tú no puedes caminar vagando por la vida, tratando de encontrar salida para tus problemas, buscando tus propias soluciones. Tiene que llegar un momento en la vida en que te rindas, y le digas: Señor, no puedo. Hace muchos años atrás estaba predicando en el Estadio Nacional de Lima. 45,000 personas llenaban el estadio todas las noches. El Perú vivía un momento difícil. La guerrilla, el Sendero Luminoso, un movimiento guerrillero, hacía explosionar bombas por aquí, por allá, mataba gente inocente. Esos guerrilleros entraban a unas ciudades así, poblados del interior, mataban a todos. ¿Para qué? Para que cuando llegaran a la siguiente ciudad nadie les opusiera resistencia. Mi país sangró durante años. Y llegamos para hacer la campaña evangelística en el Estadio Nacional de Lima. Y una noche se acercó de mí un hombre con un gorro, lentes oscuros en medio de la noche, bufanda, había mucho frío, era mes de junio. Y me dice: pastor, yo no soy cristiano. Yo entré ayer aquí cumpliendo mi misión. Estamos en todos los lugares públicos donde hay gente, nosotros estamos. Usted puede pensar que yo soy un hombre malo, cruel, que yo no tengo alma, que yo no tengo corazón. Es verdad que he matado gente. Mis manos están manchadas de sangre. Pero todo eso yo pensaba que era necesario para construir una nueva sociedad. Porque para construir una nueva sociedad es necesario destruir la sociedad que está podrida. Pero anoche yo entendí que toda la sangre que tiene que ser derramada para crear un nuevo mundo ya fue derramada en la cruz del Calvario. Pero ahora, pastor, ¿qué quiere que haga con mi vida? ¿Qué quiere que haga con mis noches de pesadilla cuando veo gente inocente arrodillada pidiéndome que no la mate? ¿Qué quiere que haga con mis manos manchadas de sangre? Para mí ya no hay retorno. Para mí no hay perdón. Pero querido, esta noche yo te digo, hay perdón. No importa dónde estás. No importa cuán lejos te has ido. No importa lo que has hecho en tu vida. No importa cuán grotesco sea tu pasado. No importa tus errores. Jesús te abre los brazos y te dice: hijo, ven a mí. ¿Cómo? ¿Cómo estás? Tráeme tu vida. Tráeme tus pecados, tráeme tus vicios, tráeme tu pasado. Tú no puedes, pero yo puedo. Ven a mí. Tal vez tú no seas ni de lejos lo que era ese hombre, pero necesitas de Jesús. ¿Cuántas veces te has sentido desorientado en la vida, sin saber qué hacer, a dónde ir? ¿Cuántas veces has levantado los ojos al cielo y has dicho: Señor, muéstrame una luz? Pues esta noche Jesús te llama. Jesús te dice: ven a mí.
tema de esta mañana es para hacernos pensar bastante, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Quiere decir, todos comienzan la carrera cristiana, pocos llegan al final. El propio Pablo temía. Pablo decía, no ser que después de haber predicado para tantos, yo mismo me pierda. Comenzar es fácil, ya terminar depende de la persistencia, de la perseverancia, de la permanencia en Cristo. Y el mensaje de esta mañana tiene que ver con eso. Filipenses capítulo 3, versículo 4, dice así: así que, hermanos míos, el versículo 1, capítulo 4, versículo 1, Filipenses capítulo 4, versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseosos, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. A mí me impresiona la manera cariñosa como Pablo se dirige al pueblo de Dios: amados, deseados. En un solo versículo menciona 2 veces la palabra amados, amados míos. Pablo era un hombre que vivía en función de su misión. Un hombre que vivía en función de la misión porque el vivir para él era Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Es que Pablo al inicio de su vida era un pobre cazador de cristianos, ¿no? Perseguidor de cristianos. Y ustedes saben que un día, una noche, camino de Damasco, se encontró con Jesucristo. Él toda su vida pensaba que perseguía herejes. Y esa noche él preguntó: Señor, ¿quién eres tú? Porque escuchó la voz de Jesús que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pobre Pablo. Él nunca pensó que estaba persiguiendo al Señor Jesucristo. Pensó que estaba persiguiendo a un bando de herejes. ¿Será que esta mañana, por esas coincidencias de la vida, estoy predicando a un hombre cuya esposa ya está en la iglesia hace algún tiempo, o cuyo hijo está en la iglesia, o cuyo padre está en la iglesia hace algún tiempo, pero tú siempre te has mantenido al margen? Inclusive más de una vez has dicho a tu esposa o a tu hijo, a tu padre, a tu hermano, a tu vecino, a tu primo: no, esas tonterías de religión, te están lavando la cabeza, te están engañando, ahí te bautizan después para sacarte los diezmos, que eso, que. Pobrecito tú, no sabes a quién persigues, no sabes de quién hablas. Ahora tú podrías abrir el corazón hoy, está todo bien, tranquilo, estás sentadito, con vida, con salud. Triste será que un día tengas que abrir el corazón a Jesús cuando estés como Pablo, comiendo arena en la oscuridad de la vida, ciego, caído. ¿Caído de dónde? Del pedestal de tu orgullo, enfermo, con un cáncer, destruido, acabado. Y cuando ya no te resta otro camino, ahí, Señor Jesús, como la última rueda del coche. Jesús. Y si Jesús fuera hombre, te diría: ah, qué bonito, ¿no? Ahora que ya el médico te dijo que vas a morir dentro de un mes, te acordaste de mí. Qué bonito, ¿no? Pero Jesús no es hombre. Es un Dios maravilloso de amor. Y no importa cómo vengas a Él, Él te recibe y te acepta. Por eso yo te pregunto: ¿qué esperas para entregarte a Jesús? ¿Qué esperas para rendirte a Jesús? Ayer vimos el versículo:
haya en ustedes este sentimiento que hubo en Cristo Jesús, que se despojó a sí mismo. Jesús se despojó de la gloria, de la honra. Si tú quieres tener el sentimiento de Jesús, tendrás que despojarte. Pero ¿qué honra y gloria tienes? No tienes nada. Tendrás que despojarte de tus preconceptos, de tus temores, de tus miedos, para bajar a las aguas del bautismo, así como Jesús bajó a la muerte. Tu muerte es el bautismo. Cristo murió por ti, y cuando eres bautizado te bautizas en la muerte de Jesucristo. Entonces no pienses, si tienes que bautizarte, no pienses. Pero hay personas duras, ¿no? Yo no sé por qué estoy hablando esto, porque de repente estoy hablando al aire, pero no pienses que alguien me ha contado, alguien me ha dicho, pastor, hable eso, ¿no? Yo no acepto esas cosas, yo abro la palabra de Dios y hablo lo que Dios dejó escrito, no lo que alguien me dice, hable. Pero alguna cosa me dice que aquí estoy predicando a algún esposo, a alguna esposa que persigue de alguna manera o que está ahí. No, ya el esposo se bautizó, o la esposa se bautizó, o el hijo se bautizó y tú atrás, no. Voy a ver, ¿qué estás esperando? ¿Qué esperas? En Brasil, me acuerdo, en Manaus sucedió una cosa interesantísima. ¿O me estoy equivocando o eres tú? Eres tú. Muy bien. ¿Ya estás jubilado también? ¿Todavía no? ¿Você já está aposentado, no? Ya. Vocês têm sentado aí dos tremendos evangelistas brasileiros. Uno de los tremendos evangelistas brasileños. Que hizo escuela de evangelismo. Qué bueno verte después de mucho tiempo. Allá. Gloria a Dios. Trabajó conmigo, sí. Fuimos compañeros. Allá en Manaus, un hombre, pues la esposa le dijo, me voy a bautizar. Y él dijo, ¿qué? Hasta aquí te dejé ir a esa iglesia ahí y tal, porque pensaba que estabas llevando todo a la broma. Pero, ¿te vas a bautizar? Sí. No, ahí no. No, pero yo quiero bautizar. No te puedes bautizar. Aquí el jefe soy yo. Aquí quien manda soy yo. Macho brasileño, ¿no? Igualito a los machos mexicanos. Y a los machos guatemaltecos. Y a los machos en general, que creen que mandan, ¿no? Aquí mando yo, no te vas a bautizar. No, pero mira, he estudiado la palabra de Dios. No vas a bautizar. Él le dijo, mira, yo me voy a bautizar porque en la palabra de Dios dice que aunque sea tengo que dejar padre, madre por causa de Cristo, me voy a bautizar. No te vas a bautizar. Sí me voy a bautizar. Y él dijo, mira, si te vas a bautizar, mejor ya prepara tus maletas, sal con tus maletas, vete. No, yo voy a bautizar, me voy a volver. No vas a volver. Pero ella agarró su ropa, fue a bautizarse. Y en la tarde, pues volvió. Pero temerosa en su corazón, ¿y ahora qué me va a decir? Y cuando abre la puerta, entra a la sala, hay 2 maletas. Y el esposo parado en la sala dice, ya no necesitas ni subir al cuarto porque ahí está toda tu ropa. Espero que no falte nada. Estás fuera de la casa. Y la esposa se quedó sin saber qué decir, porque muchas veces cuando tu amigo, tu compañero de trabajo, tu colega, tu jefe, tu patrón se ríe de tus convicciones, tú no sabes qué decir, ¿no? Te quedas como mudo, no sabes qué decir. Cuando te dicen, eres un tonto, ¿qué estás guardando el sábado? Pídele permiso a tu pastor para que puedas trabajar este sábado. Que esa gente no entiende, pues. Piensan que guardar el sábado es un capricho de una iglesia. Piensan que el pastor puede dar permiso para que trabajes en sábado. Ellos no entienden la palabra de Dios, porque para entender la palabra de Dios hay que tener mente espiritual. Pero una mente carnal no puede entrar en entender las verdades divinas.
Entonces tú te quedas sin saber qué hacer, mudo, sin saber qué palabra decir. Pero hay una promesa en la Biblia, que si tú vives una experiencia de comunión con Cristo, en el momento el Espíritu va a colocar la palabra en tu boca, la palabra oportuna que tienes que decir. Y la pobrecita hermana pues clamó a Dios: Señor, has prometido colocar la palabra, ¿qué hago? ¿Qué digo? Ahí está mi maleta, me está botando. Pero de repente sintió la paz en su corazón y le dijo: mira, yo me voy, pero antes quiero decirte una cosa, con todo cariño. Cuando yo no conocía a Jesucristo, ¿te acuerdas? Íbamos los sábados en la noche a bailar y tú te ponías a tomar y te quedabas borracho ahí toda la noche. Y yo bailando con otros hombres, me agarraban, los besaba y tú borracho durmiendo. Llegabas a la casa, me gritabas y ¿qué hacía yo? Agarraba la olla, te tiraba, pa. ¿Tú te acuerdas la vida que yo vivía? Ahora, desde que conocí a Cristo, mi vida cambió. Soy una esposa correcta, una madre buena para mis hijos. Mira la casa, a pesar de que yo trabajo, mira todo en orden. Y tú por eso me estás botando de la casa. Ah, no, Señor. En el nombre de Jesucristo, quien va a agarrar sus maletas y está fuera de esta casa eres tú. Esta hermana dice amén con ganas, ¿no? Pero eso lo sacudió al hombre, ¿sabes? Lo sacudió. Hoy día ese hombre es anciano de iglesia, está bautizado. Entonces no temas de testificar de tu amor por Cristo, que ya has sido bautizada. Ahora, todo esto es introducción, eso no es el mensaje extraído del texto. Porque el texto habla de estar firme hasta el día en que Cristo venga. Porque comenzar es fácil, bautizarse es fácil, nacer es fácil. Dice que si todos los niños que nacieran físicamente en el mundo, ninguno muriera, todos vivieran, ya no habría lugar en el planeta Tierra para todos los seres humanos. Hace rato que ya nos estaríamos comiendo unos a los otros porque ya no habría nada que comer. Ahora, no voy a decir gracias a Dios los niños mueren, porque ¿cómo vamos a agradecer a Dios por eso? Pero ¿qué pasa? Las injusticias de esta vida han hecho que millones y millones de niños no lleguen a los 5 primeros años de edad porque mueren por desnutrición, por enfermedades. Hay lugares en el mundo que tú no tienes idea de lo que, querido, tú no sabes lo que es tener hambre. Por favor, antes de decir, Señor, estoy pasando por necesidad, tú no sabes lo que es pasar hambre. Estuve en un país que por respeto no voy a dar el nombre. Fui a predicar a un desierto, literalmente a un desierto, en un jeep destartalado, cayéndose a los pedazos y orando a Dios, Señor, que no se malogre este jeep en el camino, porque si no, ¿qué va a ser de nuestra vida en pleno desierto? Y llevaba un paquetito de galleta de soda. Mi padre, un hombre sabio, decía: hijo, cuando vas a un lugar que no conoces, lleva algo para comer, porque no sabes qué puedes necesitar. Y si no necesitas, está bien, pero de repente necesitas. Y yo llegué a un lugar, ¿sabes?, para predicar. Hermanos que habían caminado 5, 6, 7 horas por el desierto. Los pies nunca habían usado zapato. Los pies ya no tenían piel, era cuero rajado. Y ni siquiera sangraban. Hombres delgados, ¿sabes? Hombres, mujeres, niños, la piel pegada al hueso, los pómulos apareciendo, gente que no comía. Comen lagarto, comen lo que encuentran ahí para poder sobrevivir. Pero encontraron a Jesucristo, ahora con esperanza vienen a un lugar del desierto para encontrarse
y la reunión era debajo de los árboles, sentados en el suelo, en pie, parados. Y pregunté qué predico, qué les predico. Y les prediqué de la tierra nueva, cuando Cristo vendrá y colocará una mesa blanca, y uno por uno irá dando las bienvenidas. Bienvenido, hijo, qué bueno que llegaste, bienvenido, bienvenido, bienvenido. Y la mesa servida, un mantel blanco, frutas, comida. Y esa gente miraba así, porque pintando ese cuadro maravilloso ellos miraban así. Y yo pintaba con las palabras un cuadro extraordinario de abundancia, y ellos miraban así. Porque esa pobre gente en esta tierra jamás tendrá eso. Esa gente en esta tierra solo tiene hambre. Niños desnutridos muriendo. Y de repente, cuando yo estoy hablando de la tierra nueva, una soprano, una hermana allá al fondo comienza a cantar un himno que yo había escuchado tantas veces, pero que nunca había tenido tanto significado para mí. Ese himno que dice: hay un mundo feliz más allá. Y cuando comenzó el coro, todos comenzaron a cantar: en el mundo feliz, en el mundo feliz. Sabes, yo puedo predicando emocionarme, pero yo difícilmente me quiebro. Dios me ha ayudado a controlar mi emoción hasta el fin, pero esa mañana no pude. No pude. Mientras yo estaba en el jeep esperando la hora de predicar, vi un niño con hambre, los ojos hundidos de hambre, de desnutrición. Me acordé del paquetito de galleta y se lo ofrecí. ¿Para qué? Los niños aparecieron así como un enjambre de abejas. Nadie comió nada porque hicieron polvo la galleta. Eso es necesidad. Y Cristo viene a colocarle un punto final a todo eso. Pero hay injusticia en este mundo. El rico cada vez más rico, el pobre cada vez más pobre. Y entonces, la mayoría de los niños que nacen no viven. Por eso hay lugar en este mundo para todos. Por eso estamos vivos. Porque si todos los niños que nacen vivieran, ya estaríamos todos muertos. Pero entonces, eso mismo se repite en la vida espiritual. Y Pablo dice que no todos los que nacen estarán firmes cuando Cristo vuelva. Y por eso dice amados, y habla con tanto cariño: amados, lo que más quiero es que cuando Cristo venga, ustedes estén firmes. Y este pensamiento él repite una y otra vez en la epístola a los Filipenses. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 10 dice: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Él está preocupado en el fin. Yo les escribo, yo ministro, yo hago todo para que ustedes, cuando llegue el día de Cristo, ahí estén firmes. Porque ¿de qué vale la pena? Ustedes aceptaron el evangelio, cantaron, se deleitaron, pero cuando llega Cristo están perdidos. Pablo dice: no, lo que yo quiero es que ustedes estén listos cuando Cristo venga. En el capítulo 2, en el versículo 5 dice: para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Pero en el sentido da, y para todo esto, ¿para qué? Para que cuando Cristo venga estéis firmes. Amén. Y ahora en el versículo 1 dice: así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados, porque la tragedia de la vida es permanecer. Y ustedes han visto que en toda la epístola a los Filipenses, la preocupación de Pablo es estar en Cristo, estar en Cristo, estar en Cristo, estar en Cristo. Y Jesús mismo lo dijo: permaneced en mí y yo permaneceré en ustedes. No es estar en la iglesia, es estar en Cristo.
Porque yo les digo una cosa con dolor y tristeza de corazón. Muchos esta mañana están en la iglesia. Pero yo me pregunto, ¿cuántos están en Cristo? Ese es el asunto. La iglesia no salva. Pero eso no quiere decir que la iglesia no vale. La iglesia tiene un lugar en la vida del cristiano. Cuando Jesús encontró al paralítico el tanque del estanque de Betesda, lo curó. Y después Jesús desapareció. Ya no había dónde estaba Jesús. Pero el texto bíblico sigue diciendo que entonces Jesús, el paralítico curado, fue al templo para adorar a Dios. Y ahí se encontró con Jesús. Y ahí tuvo la alegría de agradecerle a Jesús. Quiere decir, el templo no te salva, pero no digas que has sido salvado por Cristo si no estás en el templo. La iglesia no te salva, pero no digas que Cristo te ha salvado si no estás en la iglesia. Pero ¿saben cuál es la tragedia de nuestros días? Que para muchos la iglesia se ha vuelto un club religioso. A donde yo voy, escucho un sermón, vuelvo para la casa. No soy parte del cuerpo de Cristo. No vivo la vida en Cristo. Ahí yo me pregunto, y como Pablo digo, duele mi corazón, porque yo no quisiera que ustedes salgan esta mañana sintiéndose condenados, perdidos, acabados. Pero cuando yo los veo, queridos, yo veo en el brillo de todos el deseo de querer estar firme cuando Cristo venga. Pero para eso tienes que despertar. Tienes que hacer de tu vida una vida real en Cristo. Entonces, ¿cómo se está firme en Cristo? Porque nosotros los cristianos tenemos muchas expresiones maravillosas. Por ejemplo, cristianismo es andar de la mano con Jesús. Qué bonito, ¿no? Cristianismo es andar de la mano con Jesús. Ahora dime, ¿y en la realidad qué significa eso? ¿Vas a agarrar a Jesús de la mano para andar con él? No, entonces, ¿qué quiere decir andar de la mano con Jesús? Ya vimos durante la semana que ser perfecto es caminar con Dios. ¿Y cómo se camina con Dios? A ver, ¿cómo se camina con Dios? Cristianismo es cultivar compañerismo con Jesús. ¿Y cómo se cultiva compañerismo con Jesús? Es vivir en comunión diaria con Jesús. ¿Y cómo se vive en comunión diaria con Jesús? Jesús dice, permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Cómo se permanece en Cristo? A ver, ¿cómo se permanece en Cristo? Él ilustra, dice, así como el ramo no puede producir frutos si no está ligado, conectado a la vid. Entonces ustedes tienen que conectarse a mí. ¿Cómo? A ver, ¿cómo nos conectamos a Él? Entonces te digo una cosa, nosotros tenemos muchas palabras, frases bonitas. ¿Pero qué quiere decir eso? Ahí el hermano levanta la Biblia. Sí, eso es una parte. Son 3 instrumentos de conexión con Cristo. Pero esos 3 instrumentos solo valen si están juntos los 3. Porque uno solo no vale, 2 solo no vale. Porque tú puedes decir así, bueno, yo hago 2, me falta 1, ya gané, 2-1, ya gané. No, en fútbol funciona eso, pero en la vida cristiana 2-1 igual a 0. Para que funcionen, los 3 tienen que funcionar. ¿Y cuáles son esas 3 herramientas de conexión con Cristo, de comunión con Cristo, de compañerismo con Cristo, de andar de la mano con Jesús? Primero, la oración. Tienes que ser un hombre y mujer de oración. Pero aquí nos metemos en problemas, porque aparece gente por ahí diciendo, solo se puede orar de rodillas. Y a veces hacen tanto problema. Y a veces parten la iglesia, hacen sufrir a la iglesia, porque solo se puede orar de rodillas. Yo ya les he dicho, queridos, nuestra fe tiene que ser una fe inteligente. No puede ser una fe irracional, fanática. Tiene que ser una fe inteligente, una fe con sabiduría.
Pero aquí dice el Espíritu de profecía que ¿quién te ha enseñado a orar de pie? Arrodíllate. Aquí está. Sí, está. Pero tu fe tiene que ser inteligente, tienes que entender por qué se escribió eso, cuándo se escribió eso y para qué se escribió eso. Ella dijo eso, pero te voy a contar solo. Ese no es mi sermón, pero te voy a contar solo para que entiendas este caso de la oración de rodillas. Había un muchacho recién graduado, recién entrado al ministerio, jovencito, 20, 22 años. Y ustedes saben que hay una cosa, nosotros los pastores viejos, como el pastor Collins, y nosotros los pastores viejos aprendemos una cosa cuando nos volvemos viejos. Y una cosa triste que duele, y es que no sabemos nada. Pero eso solo descubrimos cuando envejecemos. Porque cuando tenemos 20 años pensamos que sabemos todo. Y solo la edad nos enseña que no sabemos nada. Entonces había un muchacho en los tiempos de Elena de White, así, 22, 23 años. Y ustedes saben que siempre nosotros en el culto divino, que es parte de nuestra liturgia, de nuestra costumbre, en la oración pastoral, la primera oración del culto divino, siempre la hacemos todos arrodillados. Y entonces, pues todos los pastores que estaban adelante se arrodillaron, inclusive la hermana de White estaba presente esa mañana, no estaba en la plataforma, pero estaba. Y cuando todos se arrodillaron, el pastor de 20, 22 años se quedó en pie. Y pues la sierva del Señor era muy amorosa, muy cariñosa, pero era firme. Y antes de que el pastor empezara a hacer la oración, le dijo: hey, a ti, ¿quién te dijo que puedes orar de pie? Arrodíllate. En esas circunstancias, por ese motivo, en esa ocasión. Pero esto no es para que vengas y digas todas las oraciones tienen que ser arrodillados. Porque tú puedes orar de cabeza para abajo colgado del árbol. Tu carro se salió de la carretera, te quedaste colgado y ahora quieres orar, ¿qué vas a hacer? Te vas a arrodillar. Y si oras colgado, Dios te va a oír. Claro. Yo siempre antes de dormir me arrodillo para orar. Pero si a medianoche me despierto, en lugar de estar pensando en las mariposas, me pongo a conversar con Dios y ya estoy orando. La sierva del Señor dice que el ama de casa, mientras está preparando el pan, puede estar orando. Mientras estás dirigiendo tu carro, en lugar de estar ahí pensando en tonterías, orando. Lo que tienes que... Y Pablo resuelve todo el problema cuando dice: orad sin cesar. ¿Qué quiere decir sin cesar? 24 horas por día orando. Pastor, pero ¿y a qué hora voy a dormir? Pues aprende a dormir orando. ¿Pero cómo se hace eso? Tienes que aprender a dormir en comunión. Y los esposos me van a entender, porque a veces la esposa está, el esposo está y comienzan a hablar, ¿no? Uno habla, el otro responde, uno habla, ya es de noche, las luces están apagadas, uno habla, responde, el otro habla, y de repente uno solito está hablando, el otro ya está durmiendo hace rato. Pues la vida con Cristo es así. La vida con Cristo es así, tú estás hablando, de repente ya te apagaste, pero te apagaste en comunión con Cristo. El día que tú llegues a aprender a vivir ese tipo de experiencia con Cristo, estás conectado a Cristo. Pero no es solo la oración, es el estudio diario de la palabra de Dios también, todos los días. Y ya te he dicho, no esa lectura corriendo, sino una lectura digiriendo, masticando, saboreando cada palabra. Porque tú puedes ver, yo estuve aquí predicándoles una semana de Filipenses. Y podría quedarme aquí un mes entero hablando solo de Filipenses. Pero ¿cómo lo hace, pastor? Pues es que no leo corriendo. Paro,
pienso, medito, consulto, pregunto, investigo, veo los comentarios bíblicos, ideas de otros y voy especialmente pidiéndole a Dios, Señor, ¿qué estás queriendo decir aquí? Oración, Biblia. Y tercer instrumento, que este es el que casi nadie hace. Tienes que ir, buscar a una persona y traerla para Jesús. Si no haces eso, no estás en comunión con Cristo. No estás en comunión con Cristo. Tienes que ir, buscar a una persona y traerla para Jesús. Después ir, buscar a otra persona y traerla para Jesús. Y eso es parte de tu experiencia cristiana. Ahora te digo una cosa, si tú limitaras toda tu vida cristiana solo a esas tres cosas, solo las tres cosas, orar en todo tiempo, estudiar siempre la palabra de Dios y traer personas para Cristo, si tú limitaras tu vida a eso, cuando Cristo venga, estarás firme. Pero nosotros complicamos nuestra vida tanto, ¿no? Porque pensamos que el cristianismo es no tocar batería, no usar anillo, no usar arete, no hacer esto, no cantar. Yo no estoy diciendo hagan. Yo estoy diciendo que la vida cristiana no es eso. Eso es un resultado final de la vida cristiana. Pero eso no es la vida cristiana. Entonces hay alguien porque no puedo comer, no puedo beber, no puedo ir, no puedo mirar, no puedo ir. Ahora, orar, estudiar la Biblia, traer a una persona para Cristo, ¿qué me importa eso? Lo que importa es no esto, no esto, no esto, no aquello. Y cuando Cristo venga, ¿en qué parte de la Biblia dice que para que cuando Cristo venga estés firme, no tienes que prender el arbolito de Navidad, no celebrar el cumpleaños, no usar esto, no tocar batería? ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Entonces, ¿en qué fundamentas tu vida cristiana? Por eso Jesús dijo, tienes que construir encima de la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo. Pero algunos están construyendo encima de la arena. ¿Y qué es la arena? Un montón de cositas. ¿Qué cosa es la arena? Piedritas chiquitas, tan chiquitas. Hay gente que está construyendo su fe encima de esas piedrecitas chiquitas. Y se olvidan de construir en la roca. La roca es Cristo. Pero hay otra cosa más. Hay que aprender a vivir la vida cristiana. Dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. ¿Cómo se está firme en el Señor? El versículo 3, el capítulo 3, versículo 1, explica de cierta manera. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. La vida cristiana es gozo, es alegría. La vida cristiana es gozo, es alegría. Tú vas a ver, el pueblo de Israel era un pueblo tan alegre, que hasta bailaban, hasta danzaban de alegría. En la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo regresa, el padre hace una fiesta, música, alegría, mi hijo ha vuelto, alegría. La vida es gozo, alegría. Algunos viven la vida tan triste y van una vida que no puedo comer esto, que no puedo hacer aquello, y después van donde sus vecinos, todos pálidos, ay, con esa cara, no, que esto, para hablarles del evangelio. El vecino los mira, pues, para ser así como tú, sal fuera de aquí, no quiero nada contigo, ¿qué evangelio? Ya la vida es triste, ahora me vas a meter ahí a esa iglesia donde nadie puede hacer nada. Pues la vida es dinámica, la vida es feliz. Elena White dice que el almuerzo del sábado debe ser el almuerzo, ¿qué? Más rico de la semana. El almuerzo más delicioso de la semana. No debe ser mucho, para que no te duermas enseguida, pero el más sabroso. ¿Por qué? Porque el sábado es día de alegría, día de júbilo. Yo tenía 9 hermanos y mi madre entendió eso. Cuando yo era niño, el sábado era el único día que había postre. Durante la semana no había postre, solo el sábado. Y el postre era gelatina. Pobrecita mi madre.
Y para nosotros los niños la gelatina era lo más rico. Y cuando desde el domingo ya estábamos esperando el sábado, a ver, falta 6 días, falta 5 días, falta 4 días, falta por la gelatina. Pero la verdad es que de niños el sábado comenzó a ser una alegría. Porque la vida es alegría. Por eso Pablo dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Interesante, Pablo dice así: a mí no me molesta escribirles siempre las mismas cosas, y eso para ustedes es seguridad. Yo aprendí eso con el tiempo, porque cuando era... ¿Saben por qué yo predico sin papel? Porque cuando yo era jovencito, recién graduado, hacía mis bosquejos. Pero decía así, yo pensaba para mí, si yo predico el mismo sermón 2 veces, los hermanos van a pensar que yo no estudio, que yo soy ocioso. Entonces yo no puedo predicar 2 sermones, el mismo sermón 2 veces. Entonces, para no sentirme tentado, agarraba mi bosquejo y lo echaba a la basura. Entonces iba y predicaba sin bosquejo. Pero la vida me enseñó algo. Tú no tienes que estar inventando cada día. A ver, ¿qué invento? ¿Qué invento? No. Predica como Pablo. A mí no me molesta predicarles siempre las mismas cosas. Y para ustedes eso es seguridad. El problema es que, mira, piensa en las películas, en las novelas. Siempre la misma cosa. Pero cuando vienes a la iglesia y el pastor comienza a predicar un sermón que ya de alguna manera los escuchaba, ya comienza a dormir. Ya escuché. Pero en la novela no te duermes, en la película no te duermes. Siempre el bueno mata al malo y la misma historia. Pero siempre estás ahí. Es que el diablo conoce y hace funcionar aquí en la cabeza. Cuando se trata de cosas espirituales y estás repitiendo la misma cosa, te cierra la llave. Pero cuando el diablo te está presentando las mismas cosas, ahí él te abre la llave. No tengas miedo de leer la misma Biblia, lee el mismo versículo, lee. Y hay otra cosa, coloca eso en tu cabeza, porque el versículo 8 del capítulo 4 dice lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, pensad todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ese es uno de los secretos de la vida cristiana victoriosa. Coloca pensamientos positivos en tu cabeza. Y ahora viene, no voy a hacer propaganda, no estoy haciendo propaganda, pero voy a hablar de los discos de Sampaguita, que pueden ser de cualquiera, no importa quién cante. Pero tú te vas al trabajo, sales de mañana. A ver, ¿cuántos aquí demoran media hora de su casa al trabajo por manejando carro? ¿Está bien? Hay muchos. Media hora. ¿Y qué hacen la media hora? ¿Ah? ¿Qué escuchan? ¿Prenden el radio? ¿Qué escuchan? Ahí que está. Si tú te colocas una banda mexicana de esas, ¿ah? Sí, no me sé la letra de una para contarte, pero no, pues esas letras, ay, que la vida, que desgracia, que mi mujer se fue con otro, que me quedé, que eso, que aquel, que mejor me emborracho, que la tequila, que tal. Hay una ley de la mente, y esa ley de la mente dice: la repetición constante de un mismo mensaje lleva inevitablemente a la acción. Entonces, ay, soy borracho, vas a acabar siendo borracho. Pero si tú colocas un disco de una música, Señor, mi corazón es tuyo, yo te amo, yo quiero servirte,
pues vas a acabar amando al Señor, entregando el corazón y sirviendo al Señor. Porque la repetición constante de un mismo mensaje te lleva inevitablemente a la acción. ¿Conoces esa música Caballo Viejo de Julio Iglesias? Pues si colocas ahí caballo, soy un caballo viejo. Pero si yo coloco una música, Señor, cada día quiero servirte, aunque tenga 100 años voy a querer servir a Dios. Pero si coloco caballo viejo, a los 40 años ya estoy. Entonces, eso es lo que Pablo dice. Mira, coloca en tu mente ¿qué cosa? Todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que tiene buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, piensa en esto. Piensa todos los días, constantemente. No alimentes tu mente con basura. Alimenta tu mente con mensajes positivos, con cosas que te edifican, que te hacen crecer. Entonces, cuando Cristo venga, vas a estar firme. Vivir la vida cristiana es simple, querido. No te compliques la vida. El problema es que si tú llenas tu vida, tu cabeza de sexo, de pornografía, de violencia, de deshonestidad, de injusticia, ahí cuando viene la tentación, porque todo esto te va a llevar a querer practicar eso, cuando viene la tentación, ¿qué vas a hacer? Vas a luchar contra tus fuerzas, vas a perder. Lo que tienes que hacer es colocar mensajes positivos que durante tu vida diaria te lleven a querer servir a Dios, a querer amar a Dios, a vivir para Dios. Yo no sé si nos vamos a volver a ver, aunque el pastor Jorge dice, no, ven el próximo año, pero si nos vemos más o no nos vemos, eso no importa. Una cosa importa: cuando Cristo venga, que ustedes estén firmes. Y que ese día digan así, valió la pena el consejo del pastor. Aprendí a colocar un CD con música que me ayudó a colocar pensamientos. Coloqué un sermón que el sábado predicó el pastor y eso me ayudó. Hoy día hay Biblia grabada. Coloca la Biblia grabada, un salmo. Ve escuchando un salmo. De tanto repetir el salmo, lo vas a aprender. De tanto aprenderlo, lo vas a vivir. Facilítate a ti mismo la vida cristiana. No te creas problemas. Ahora, llenas tu cabeza de basura. Cuando llega el momento de la tentación, pues no tienes fuerza. Eres una pobre víctima de tus propios pensamientos, de tus propias ideas. Entonces, querido, que Dios te bendiga ricamente. Si tú quieres decirle a Jesús, Señor, ayúdame a colocar cosas buenas en mi corazón. Señor, ayúdame a estar firme cuando Cristo venga. Señor, no quisiera haber peleado en vano, haber luchado en vano, haber caminado en vano. Yo quisiera estar en el reino de los cielos cuando Cristo venga. Si quieres decirle eso a Jesús, pues levántate ahí donde estás. Hola, mi hermano querido, qué alegría. Es motivo siempre de gratitud a Dios, de bendecir su nombre, porque Él nos da la oportunidad de estudiar su palabra cada semana. Sabes, la vida devocional es el alimento del Espíritu. Todos los días, antes de salir al trabajo o regresando durante el día, hay que separar un tiempo para pasar con Dios, porque si no nos alimentamos, si no alimentamos el Espíritu, pues seremos fáciles víctimas del enemigo donde quiera que estemos. Entonces, qué bueno que por lo menos a través de estos comentarios podemos ayudar a muchas personas a pensar en las cosas espirituales, a pensar en las cosas de Dios.
Vamos a la lección número 2 para el 13 de enero del año 2024. El título de la lección, Enséñanos a orar. Recuérdate que estamos estudiando el libro de los Salmos en este trimestre. Y los Salmos en realidad son especie de oraciones. Los salmistas, cuando pasaban por diferentes circunstancias, oraban, expresaban su sentimiento a Dios, y eso, lo que ellos decían, eran oraciones. Entonces, el propósito de la lección es mostrarnos que leyendo los salmos, memorizando los salmos, nosotros podemos también orar. A veces nosotros durante toda nuestra vida hemos rezado una, dos, como por ejemplo el Padre Nuestro, lo hemos aprendido de memoria. Ahora, yo siempre digo que orar es abrir el corazón a Dios como a un amigo, pero para orar de una manera espontánea, es bueno leer los salmos y hasta memorizarlos. Vamos al desarrollo específico de la lección. En el primer subtítulo dice, fomentar el uso de los salmos en la oración. Mira, la lectura de los salmos no debe ser algo mecánico. Es bueno cuando tú lees los salmos, introduce tu ser en los salmos. En otras palabras, haz de las palabras de los salmos tu oración, tus palabras. Cada vez que lees los salmos, haz de cuenta que tú le estás hablando a Dios con esas palabras. Y vuelvo a repetir, no estaría mal que te memorices 1 o 2 versículos para que en tu oración incluyas esas palabras que los salmistas un día escribieron y que son también la expresión de tu corazón. Vamos a leer un texto bíblico para comentar. Colosenses 3:16 dice así: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Es interesante esta expresión. La palabra de Cristo more en tu corazón. ¿Cómo es que la palabra de Cristo va a morar en tu corazón? Cuando se habla aquí de corazón, en realidad se está hablando de la cabeza. La cabeza. Porque el corazón siente, el corazón no piensa. Los pensamientos, las decisiones, las determinaciones, todo se procesa aquí en la cabeza. Entonces, cuando Pablo dice, la palabra de Cristo more en tu corazón, quiere decir que la palabra del Señor Jesús debe morar, debe hacer habitación en tu cabeza, pero tus sentimientos, tus emociones deben estar comprometidas también con esa palabra. Por eso dice Pablo que la palabra de Dios debe morar en nuestro corazón. Y sigo leyendo el texto. Dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿De qué manera la palabra de Dios mora en tu corazón? No solo porque has memorizado un versículo o un salmo. Eso es bueno, querido, muy bueno. Cuando yo era niño, la iglesia tenía una costumbre. Existía lo que llamamos la devoción matutina, que no era solo un devocional para leer ahí cada día, sino que los adultos nos pedían a los más jovencitos, a los niños, a memorizar los versículos de la Biblia. Y el sábado, en el culto de la iglesia, en el culto joven, en la tarde, todos repetíamos los textos bíblicos que habíamos memorizado. Por eso yo siempre digo que la gran mayoría de los versículos que yo sé de memoria, no los he aprendido ni los he memorizado en la facultad de teología, estudiando para prepararme para ser pastor. Los he memorizado cuando era niño, y yo siempre digo que yo formaba parte de un grupo muy pequeño, tal vez 8 o 9 adultos y algunos niños, y había una ancianita que nos exigía a los niños a memorizar la Biblia. Y a veces cuando un niño no cumplía con el deber de memorizar la Biblia, le pasaba ortiga en los labios. Quiere decir, yo no estoy de acuerdo con eso, absolutamente.
inclusive porque he pasado por esa experiencia. Pero de cierta manera, en el fondo, agradezco el hecho de que me enseñaron a memorizar la Biblia. A veces en mis horas de tristeza, de aflicción, de angustia, yo hablo con Dios usando esos versículos, usando los salmos. Por ejemplo, el Salmo 91. ¿Quién no memoriza el Salmo 91 y un momento en que estás pensando que estás solo, que no puedes? Repite el Salmo 91, el Salmo 23, el Salmo 46, en fin, tantos salmos. Aprende a memorizar y de esa manera, cuando hablas con tu compañero, tú hablas repitiendo algunos versículos, inclusive cuando das algún consejo. Y eso es lo que Pablo está diciendo así, que la palabra de Dios va a habitar en nuestro corazón y en nuestra mente, de tal manera que nos vamos a enseñar los unos a los otros, nos vamos a exhortar los unos a los otros. Y sigo leyendo el texto. Dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Quiere decir que en la medida en que repetimos los salmos, memorizamos los salmos, hablamos con nuestros hermanos repitiendo salmos, cantamos los salmos, la palabra de Dios va a hacer su habitación en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, cuando estamos caminando por la calle, en lugar de estar pensando cosas que van a destruir nuestra vida espiritual, podríamos estar repitiendo salmos. Es una bonita costumbre. Vamos a la segunda parte. Confianza en tiempos difíciles. Si tú te pones a observar, vas a ver que los salmistas, ya lo dijimos eso la semana pasada, eran seres humanos como tú y como yo. Ellos también tuvieron momentos felices, de alegría, cuando la cosecha era harta o como alababan a Dios. Ahí brotaban los salmos de los labios de ellos. Y cuando estaban tristes, pues se confortaban repitiendo los salmos. ¿Por qué? Porque los salmos expresaban eso. Por ejemplo, voy a leer el Salmo 44, versículos 1 y 2, y vamos a pensar en lo que el salmista en esta ocasión y todos los que repetían este salmo, estaban queriendo decir a Dios. A veces había momentos difíciles, pruebas, y pues la intención o el primer pensamiento que subía a la mente es, bueno, si estoy haciendo todas las cosas bien, si estoy buscando a Dios todos los días, ¿por qué me vienen pruebas difíciles? Bueno, mira lo que el salmista dice aquí en el Salmo 44, 1 y 2. Dice así: Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en tus días, en sus días en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste. Ahora, tú puedes decir, pero pastor, aquí, ¿cómo están pasando por dificultades? Si están hablando de las maravillas que Dios hizo en el pasado. Claro, ellos están diciendo, Señor, hemos oído, nos han contado nuestros padres que cuando los sacaste de la tierra de Egipto, hiciste maravillas, los cuidaste en el desierto, los protegiste, cuando tenían sed les dabas agua, cuando tenían pan les dabas maná, cuando venían los enemigos tú los defendías, pero en el fondo, ¿qué estaban queriendo decir? Ah, Señor, pero nosotros ahora, por eso voy a leer los versículos 18 y 19 del mismo Salmo 44 para que tú veas. Dice así: nuestro corazón no se ha vuelto atrás, ni se apartaron nuestros pasos de tu camino, pero tú nos quebrantaste, nos diste por presa a los chacales, nos cubriste con densa sombra. ¿No crees que este era un grito de dolor? Como diciendo, Señor, no te entiendo. Ahora, si me estuviese portando mal y el sufrimiento viene, pues uno entiende, pues estoy sufriendo las consecuencias de mi desvío, de mi descarrilamiento, de mi rebeldía. Pero, Señor, hemos escuchado a nuestros padres decir que los cuidaste y nosotros mismos hemos andado en tus caminos, nuestro corazón se ha vuelto hacia ti.
Y nos has desamparado, nos has arrojado a los chacales. Mira, esa expresión, nos has arrojado a los chacales. Nos cubriste de densa sombra. Evidentemente el salmista que escribió este salmo estaba pasando un momento de mucha dificultad. Y los salmistas, y los israelitas, cada vez que pasaban por momentos difíciles, repetían este salmo de memoria. Ahora, si tú en este momento estás viviendo un momento difícil y tú tienes en tu conciencia de que haces lo mejor para servir a Dios, que tú lo amas con todo tu corazón, que tú oras, lo buscas a través del estudio de su palabra, y sin embargo estás pasando por turbulencias terribles, tú puedes repetir para Dios las palabras de este salmista y decirle: mira, Señor, yo no te entiendo. Cuando yo no conocía tu palabra, escuché tantas cosas bonitas en las predicaciones, que tú proteges a tus hijos. Bueno, yo te entregué mi corazón. Desde el día que me entregué he tratado de andar en tus caminos, de servirte. Pero ahora, mire, estoy entregado a los chacales. Mi cabeza está rodeada de sombras. ¿Qué me has hecho? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado? No tengas miedo de decirle a Dios lo que estás sintiendo. Y usa las palabras de los salmistas si quieres hacerlo. Vamos a la tercera parte de este estudio, bajo el subtítulo de Un salmo de desesperación. Y ese salmo es el Salmo 22. En realidad, el Salmo 22 es un salmo mesiánico. Si tú tomas las palabras del Salmo 22, vas a ver que esas palabras las dijo un día el Señor Jesucristo, especialmente en la cruz del Calvario. Voy a leer el versículo 1 del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de mi clamor? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de mi clamor? Mira, qué terrible grito. Este grito lo dio el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Era un grito que estaba profetizado, porque en el Salmo 22, que fue escrito siglos antes de la muerte de Jesucristo en el Calvario, se estaba diciendo que el príncipe del Señor un día diría eso. Y otra cosa, cuando el salmista escribió el Salmo 22, sin duda ninguna también estaba pasando por un momento difícil. Y el Señor Jesucristo, como ser humano, llegó al punto de decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre nunca lo desamparó, solo que en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo cargaba el pecado de toda la humanidad, de todos los tiempos, todos los pecados. El Señor Jesucristo murió por todos los pecados de todos los hombres de todos los tiempos. Y el pecado era como una sombra negra que impedía al Señor Jesucristo de ver que su Padre estaba a su lado. Y es por eso que él decía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y muchas veces tú y yo también estamos pasando por dificultades tan duras, momentos tan dolorosos. Por ejemplo, cuando tu hijito pequeñito, indefenso, está muriendo en un hospital, el dolor de un padre es terrible. Y puedes imaginar el dolor del padre cuando veía a su hijo agonizando en la cruz y diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, nosotros como seres humanos también hay momentos en que nos sentimos solos. Claro que conocemos a Dios, claro que conocemos su palabra, claro que tenemos confianza, pero el dolor es tan duro, tan grande, que llegamos al punto de desconfiar del amor de Dios. El otro día yo encontré una persona que dice que cuando su hijo murió, él maldijo a Dios. Y durante años él vivió atormentado, pensando que porque había maldecido a Dios, había cometido el pecado contra el Espíritu Santo. Oh, querido, yo creo que nadie debería maldecir a Dios, pero somos seres humanos y muchas veces en el momento del dolor, de la angustia, que una persona que no está viviendo el dolor del otro no puede entender. Entonces, por favor, cuidado con juzgar al otro. Pero esa persona se arrepintió después. ¿Hay perdón? Claro que hay perdón. El Señor Jesucristo te entiende. ¿Por qué? Porque Él también en el momento del dolor no veía a su Padre por ningún lado, aunque su Padre nunca lo había abandonado.
Entonces, si en este momento tú estás pasando por un momento difícil, confía en Dios. Ahora, ¿cómo se puede vencer el dolor? En el Salmo 22, yo acabo de leer el versículo 1 que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero en el versículo 22, mira lo que dice. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Quiere decir que aún en medio del dolor, tú puedes continuar hablando del amor de Dios. ¿Pero cómo? Si yo no siento que Dios está conmigo, ¿cómo voy a hablar? Habla, canta himnos, canta salmos, agradece a Dios por el dolor, aunque no sientas ganas de hacerlo. Alaba el nombre de Dios, porque esa es la receta para que el dolor vaya desapareciendo de tu corazón. Porque tu corazón está lleno de dolor, pero cuando tú das lugar en tu corazón a la alabanza, mientras la alabanza entra, el dolor sale, el dolor se escapa. Aprende a alabar a Dios, aprende a hablar a los otros del amor de Dios, aunque tú estés viviendo un momento muy difícil. Esa es una buena receta. Vamos a la cuarta parte, hablando de la desesperación que podemos estar pasando y cómo podemos llegar con el amor de Jesucristo a la esperanza. Mira, te digo una cosa, la repetición constante de tu confianza en Dios finalmente ahuyenta la aflicción. La repetición constante de tu confianza en Dios finalmente ahuyenta la aflicción. Entonces, cuando venga el dolor y la aflicción, di, Señor, yo confío en ti. No entiendo lo que pasa, pero yo confío en ti. Estoy sufriendo terriblemente, pero yo confío en ti. Porque la repetición constante de tu confianza en Dios ahuyenta finalmente la aflicción. Vamos a leer el Salmo 13, versículos 1 al 6, y voy a ir comentando cada versículo para que tú entiendas cómo la repetición constante de tu confianza en Dios ahuyenta finalmente la aflicción. Leamos. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Ahí está el dolor, ¿no? ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Mira, la segunda vez que él pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? Ahora, el versículo 2, la tercera vez, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristeza en mi corazón cada día? Y nuevamente se repite por cuarta vez la pregunta, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Es que el salmista no aguanta más el dolor. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me vas a hacer vivir lo que estoy viviendo? ¿Hasta cuándo tengo que estar sufriendo? ¿Hasta cuándo voy a estar desempleado? ¿Hasta cuándo no voy a pagar mis deudas? ¿Hasta cuándo mi esposo va a estar en la cama sin poder recuperarse? ¿Hasta cuándo, Señor, este tormento va a durar? No tengas miedo de hablar así con Dios. Pero hay algo que me impresiona aquí en el versículo 2, dice el salmista, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? Quiere decir que a pesar del dolor, él repetía, confirmaba su confianza en Dios, aunque preguntaba, Señor, ¿hasta cuándo voy a estar así? Su confianza en Dios no disminuía y eso finalmente ahuyentó la aflicción de su vida. En el versículo 3, mira lo que el salmista dice. Mira, Señor, responde, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Es que a veces los ojos humanos nos llevan a ver solo la muerte, solo el pesimismo, solo la desgracia. Ya estoy perdido, ya no hay salida, ya no tengo fuerzas. Y ahora el salmista en esas circunstancias clama y dice, Señor, por favor, alumbra mis ojos. Abre mis ojos, dame la capacidad de ver que aunque yo con mis ojos físicos no te puedo ver, tú estás a mi lado. ¿Hasta cuándo, Señor, voy a pasar por este momento difícil?
En el versículo 4 dice, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Claro, el diablo y tus enemigos, la gente incrédula, tus vecinos que se burlan de ti a veces. Ellos cuando te va mal sonríen socarronamente. Está bien. ¿Dónde está tu Dios? Tu Dios te va a salvar. Y a veces tú, pues como ser humano, sientes que Dios te ha abandonado, pero no es verdad. Termino de leer este salmo. Dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Quiere decir, ¿cómo me ha hecho bien si está sufriendo? Pero ahí que está, pues eso es lo que digo. La repetición constante de tu confianza en Dios, aunque no lo entiendas, finalmente va a ahuyentar la aflicción. Porque el salmista decía, Señor, te alabo porque me has hecho bien, pero Dios no le estaba haciendo bien. Oh Señor, en mi corazón ha confiado en ti, pero estaba pasando por momentos difíciles, pero su confianza en Dios no paraba. Repite tu confianza en Dios, aunque te parezca que es una fórmula, apenas fórmula. Repite, dice Señor, yo confío en ti. Mírate al espejo y repítete a ti mismo. Tú no tienes motivo para creer, pero tienes que confiar en Dios. Repítete a ti mismo y tú vas a ver cómo la repetición de tu confianza en Dios va a ahuyentar el dolor y la aflicción. Terminamos este estudio hablando de la restauración. Dios es un Dios de restauración. ¿Qué es la restauración? Un edificio está hecho pedazos, caído, cayendo viejo, todo destruido. Vienen los restauradores, lo hacen de nuevo. Oh querido, el enemigo te puede golpear de un lado, de otro lado, pero Dios te va a restaurar. Eso es lo que dice Salmo 61 al 5. Dice, oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros, por favor. Hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana, por favor, sus roturas, porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras, Señor. Nos hiciste beber vino de aturdimiento. Has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad, para que se libren tus amados. Salva con tu diestra y óyeme. Tú te das cuenta, como en medio del dolor, el salmista dice, Señor, que no se rían mis enemigos. Señor, acepto el dolor que ha llegado a mi vida. Señor, la tierra está quebrada, pero Señor, yo estoy clamando a ti. Mi confianza está depositada en mí. Y si tú lees la vida del salmista, la vida posterior, vas a ver que ese Dios maravilloso que permitió que su hijo pasase por el valle del dolor, finalmente llega y lo restaura, lo va reconstruyendo poco a poco. En esta vida muchas veces, querido, el dolor nos va como que destruir, pero Dios es el restaurador. Esto que te estoy diciendo no es solamente palabra bonita, no es porque está escrito en la lección, no. ¿Tú crees que a mí toda mi vida las cosas me han salido como yo quería? ¿Cuántas veces he derramado lágrimas? Yo tengo hijos, he tenido dificultades con mis hijos. Soy un ser humano como cualquiera. Ha habido momentos en que yo no veía luz, pero la mano de Dios nunca me abandonó. Y por eso esto que te estoy diciendo no es palabra de predicador, es lo que Dios ha hecho en mi vida. Tú sabes que yo estuve a la orilla de la muerte. Entonces yo sé lo que te estoy diciendo. Dios me ha restaurado. Deposita tu confianza en Dios, querido. Este dolor que estás pasando va a pasar. Tal vez estás triste. Qué manera triste de empezar el año, ¿no es cierto? Con alguien enfermo en tu casa, sin dinero, sin empleo, sin perspectivas futuras. No desanimes, querido. Dios es tu restaurador. Este año, tú vas a ver cuando llegue diciembre, las cosas serán completamente diferentes. Un abrazo. Felicidades.